Muchas gracias por acompañarnos en el análisis de Viva la Noticia. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, las zonas francas en Guatemala. Hay que dejar algunos puntos en claro en relación a este tema, así es que este es el reportaje para introducirlo. La ley de zonas francas tiene por objeto incentivar y regular el establecimiento en el país de zonas francas, que promueven el desarrollo nacional a través de las actividades que en ellas se realicen, particularmente en acciones tendientes al fortalecimiento del comercio exterior, la generación de empleo y la transferencia de tecnología. En las zonas francas son definidas como áreas de terreno físicamente delimitadas, planificadas, sujetas a un régimen aduanero, especialmente establecido por la ley y fiscalizada por la Intendencia de Aduanas. A lo largo del territorio nacional de Guatemala existen 14 zonas francas, dentro de las cuales 12 son administradas por el sector público y 2 por parte del sector privado. Hoy, en nuestra entrevista, analizamos la importancia de las zonas francas en el país. Y saludamos a Jorge de la Guardia. ¿Cómo estás? Buen día, con algunos datos interesantes antes de presentar al entrevistado que hoy nos acompaña. Gracias, Ricardo. Muy buenos días para ti y buenos días para toda la audiencia de Viva la Noticia. Efectivamente hay cambios y hay transformación en nuestro país con base a lo que está diciendo recientemente el gobierno con estas modificaciones a la ley de zonas francas que se ha dicho recientemente. El presidente Alejandro Yamatei ha informado en cadena nacional sobre las modificaciones a la ley de zonas francas publicadas este martes en el Diario Oficial. Además, ha mencionado también y ha explicado que las modificaciones a dicha ley permiten convertir a nuestro país, a Guatemala, en un lugar de destino de inversión donde se pueden instalar zonas francas, donde se genera empleo y además trabajo muy necesario en esta época de vuelta a la normalidad. Según el mandatario, la ley ha empezado a surtir sus efectos al tener ya en las últimas semanas visitas de inversionistas de distintos países viniendo a preguntar cómo instalarse en nuestro país. Sin embargo, existen muchas dudas. ¿Qué es una zona franca? ¿Qué ha pasado con esta modificación de la ley? Lo tenemos más adelante, mi estimado Ricardo, una entrevista muy importante para aclarar estas dudas. Vamos contigo. Muchas gracias, Jorge. Y saludo esta mañana a Edis Pérez, que es el gerente de Grant Thornton, Guatemala. Vamos a hablar de las zonas francas en el país. Gracias por acompañarnos. Buen día. Definiendo para la gente que no sabe, obviamente, qué es una zona franca y cómo es que funcionan dentro del contexto nacional. Hola Ricardo, qué buenos días, gusto saludarte. En efecto, las zonas francas, Ricardo, podríamos resumirlas como zonas económicas de desarrollo que normalmente los países van generando para atraer nuevos inversionistas a cada una de sus jurisdicciones, ¿verdad? Y en ese sentido, Guatemala, con las reformas que se están dando en este año, pues lo que está buscando es atraer nuevamente capitales frescos al país. Actualmente la ley de zonas francas que teníamos vigente hasta el día de hoy, Ricardo, tenía limitación en cuanto a qué tipo de actividades productivas se podían llevar a cabo en ellas. Por ejemplo, te puedo comentar, Ricardo, que se está incluyendo la actividad de alimentos procesados, galletas, aceites, margarinas, pastas, salsas, lácteos, sopas y bebidas de cualquier tipo. ¿Qué significa esto? Que Guatemala ahora se está presentando prácticamente ante esos inversionistas extranjeros para que ellos puedan ubicar sus fábricas en el país y de esa manera pues generar más cantidad de empleos en nuestro país, Ricardo. ¿Y cuáles son los principales beneficios que estas zonas francas traen al país? Hablemos desde el punto de vista económico, en materia laboral, del desarrollo que se puede dar en las comunidades donde, por supuesto, muchas de las personas que allí viven pueden trabajar dentro de este área. Bueno, los beneficiarios puede ser cualquiera, ¿verdad? Puede ser un accionista internacional, un inversionista guatemalteco inclusive, que quiera abrir nuevos procesos productivos en el país. En ese sentido, lo interesante es que la norma hace una aclaración y dice que si hay alguna empresa guatemalteca que ya gozó de beneficios fiscales en el pasado y quiere optar a calificarse, pues lo puede hacer, siempre y cuando demuestre que va a generar nuevas inversiones y va a generar nuevos empleos en beneficio de Guatemala, porque al final lo que se está buscando con esto, Ricardo, es que si bien es cierto, Guatemala como país haría un sacrificio de no cobrar impuestos sobre la renta, que es el impuesto sobre el cual más se benefician, más el impuesto al valor agregado por las mercancías o por las maquinarias que tengan que importarse, Guatemala se va a beneficiar porque se van a generar más empleos. Y recordemos que al generarse más empleos en el país, pues la población tiene más capacidad de poder comprar bienes y servicios y generar más pago de IVA. Y ahí es donde está el beneficio, ¿no?
¿Y qué importancia tiene la exoneración de impuestos en las zonas francas? Uno de los temas, por supuesto, que es medular dentro de esta realidad. En cuanto al tema de la exoneración de impuestos, siempre ha habido una controversia, ¿verdad? Porque hay algunos entes, por ejemplo, que podrían oponerse a que hagan exenciones fiscales. Yo soy de las personas que pienso de que esos sacrificios tributarios que hacen los gobiernos es bueno. ¿Por qué razón? Primero, porque los inversionistas son los que generan las fuentes de empleo. Entonces, si a un inversionista se le ofrece una buena plaza, como el caso de Guatemala, con beneficios tributarios, también se le ofrece una buena mano de obra, como es la guatemalteca, entonces las empresas no van a dudar en poderse instalar en nuestro país. El hecho de que venga inversión nueva al país, que genere más empleos, también le va a generar al país que las personas que sean empleadas por estas empresas, aparte de que tendrán que pagar su impuesto sobre la renta como personas individuales, van a pagar seguro social, pero lo más importante es que van a tener capacidad adquisitiva para poder comprar más bienes y servicios en el país. En Guatemala, uno de los impuestos más importantes, Ricardo, es el IVA. El IVA no deja de bajar del 55% en cuanto a la recaudación tributaria. Si más personas en Guatemala tenemos acceso a más empleos, seguramente podremos comprar más y pagar más IVA. Entonces, ¿qué significa? Que el Estado está recuperando también ahí una porción importante de impuestos. Me gustaría que nos contara cuáles son los principales cambios, las reformas que se le hicieron a la ley y que se acaban de publicar recientemente. Aquí hay que hacer una aclaración y nos tenemos que remontar al mes de marzo del año 2016, donde Guatemala, por un tema de presión de la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio, redujo los beneficios tributarios para las zonas francas y para las empresas que operaban en la ley de Maquila. ¿Qué pasó? Se limitaron muchas actividades que se venían haciendo en zonas francas. Por ejemplo, el tema de los medicamentos y las pinturas. Ese tema fue prohibido a nivel de zonas francas y muchas empresas que en Guatemala, por ejemplo, tenían sus fábricas, migraron a otros países, como por ejemplo Honduras, Nicaragua, ¿verdad? Que los recibieron con los brazos abiertos y eso prácticamente perjudicó a nuestro país porque se fueron esas fuentes generadoras de empleo. Hoy día, con esta modificación, prácticamente lo que se está haciendo es reaperturando nuevamente más actividades productivas que se pueden incorporar en una zona franca y entonces con eso atraer, no solo hoy día con el tema de la pandemia, atraer, digamos, esos inversionistas hoy día que ya no se quieren ir a Asia, por ejemplo, por tema de distancia y por todo el tema de salud, pueden venirse a nuestros países y con eso, pues también generar más empleo en Guatemala. Entonces yo creo que el beneficio es importante para nosotros como país porque Guatemala sale ahora de esa coyuntura centroamericana y se logra mostrar ya como una plaza más atractiva en relación a los países centroamericanos, Ricardo. ¿Qué cambios quedan pendientes para que las zonas francas puedan generar un mayor impacto económico dentro de Guatemala? Insistimos, estamos hablando de una reactivación, obviamente, para todo el territorio nacional, tomando en cuenta el lugar donde pueden instalarse estas zonas francas, pero ¿cuál es la realidad económica, la derrama que puede traer para el país? Sí, interesantísimo la pregunta, Ricardo, y es que de acuerdo con la ley, la Superintendencia de Administración Tributaria y el Ministerio de Economía deben de implementar algunos sistemas para monitorear que las empresas no vayan a abusar respecto al tema de calificarse a esta ley de zonas francas. Principalmente lo que se está buscando es que una empresa que ya haya gozado de beneficios tributarios no vaya a querer registrar algún proceso productivo que ya haya gozado de esos beneficios. La misma ley se dice, si tú quieres hacer una inversión nueva o fresca, pues esa inversión nueva o fresca sí te la califico, pero la inversión anterior no entra dentro de ese paquete. Entonces ahora tocará esperar el reglamento, ¿no? Para la implementación de todos estos procesos y también conocer todos los mecanismos que va a implementar la administración tributaria para poder echar adelante este proyecto de ley, bueno, o esta ley más bien dicho, que la verdad que la vemos con muy buenos ojos. Le agradezco mucho a Eddie Pérez, el gerente de Grant Thornton, Guatemala, por haber platicado con nosotros sobre este tema. Siempre una vez a la semana hablamos de la realidad económica, del impacto que esto tiene en el país, sobre todo, insistimos, cuando hablamos de la necesidad de reactivar todos los sectores que conforman la columna económica de Guatemala.